Entonces este es el examen del semestre pasado, ¿cierto? Trivial. Ya. La P1 es la que le digo como de toda la vida, de calcular todo sobre una función. Tenemos esta función, x menos logaritmo natural de x al cuadrado, más 1. A, determine dominio, signo, 0 en z por inspección, continuidad de f. Ya, parto. Entonces, P1A, esto va a estar larguito. P1A, ya, lo primero es el dominio, f de x es igual a x menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Ya. Entonces, primero, dominio. Vamos ordenadito. Hay que ver todas las partes de la función y la única razón por la que un valor no sería parte del dominio es una, que hay un logaritmo natural, que sabemos que el logaritmo natural solo está bien definido para los números positivos, u otra, que hay alguna raíz, que sabemos que las raíces también están definidas solo para los positivos, u otra, que haya algún 1 partido en x, algún denominador que queremos que no sea cero. En este caso, la única función que puede ser conflictiva es el logaritmo natural, porque el logaritmo natural solo está bien definido para los positivos estrictamente. Pero sabemos que x al cuadrado más 1 siempre va a ser mayor a 0 para todo x en R. Por lo tanto, el logaritmo natural de x al cuadrado más 1 está bien definido en todo R. Porque necesito que, para que esté bien definido, que esto sea mayor a 0, y siempre es mayor a 0, por lo tanto no hay problema. Está bien definido en todo R. Luego, tenemos que la función x está bien definida en toda R, porque es un polinomio nomás. Por lo tanto, f de x está bien definida en R, y por lo tanto, el dominio de la función va a ser R. ¿Sí? No hay ningún problema con este caso. ¿Qué sigue? Algún cero en Z por inspección. Ya. ¿Qué significa por inspección? Es como ver dónde más o menos está el cero, qué número me da el cero y decir que es cero, sin justificarlo muy teóricamente. Eh, para que sea cero, lo que necesito es que esta cuestión de acá, para algún x me dé cero. Uno tiene que pensar qué valores del logaritmo natural son los que uno conoce, como valores conocidos, porque esa es como la función que no sabemos evaluar siempre. Logaritmo natural, por ejemplo, de 1, no, de ¿cuánto es? ¿Alguien se acuerda? 1, excelente. Ese lo sabemos. Y por ejemplo, el logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? Claro. 0. Entonces, esos son los que sabemos, como para empezar con algo, podemos ir probando y cachamos que si quiero formar el E acá, me va a quedar como, tengo que arreglármela para algún X que al cuadrado más 1 me dé y eso como que está medio enredado. Probemos con el 1, 0 en Z. De hecho, ese no va a funcionar porque te vio un 0 en Z y eso no va a... ¿qué pasó? Ah, la grabación. Ya. Si intentamos formar el E acá, el X no va a estar en Z. Pero f de 1 es igual a 1 menos logaritmo natural de 1 al cuadrado. Ah, sorry, en 0. 0 menos logaritmo natural de 0 al cuadrado más 1, que es igual a 0 menos logaritmo natural de 1. Y como dijeron, el logaritmo natural de 1 vale 0, por lo tanto esto es igual a 0. Por lo tanto,
0 es 0, 0 es un 0, de f, tal que 0 pertenece a los enteros. Ahí está. ¿Ya? Igual ahí pudieron probar con el 1, ver que no les daba nada como... no les daba 0, probar con el 0 y ahí les va a dar. Como por inspección, ir cachando. Y continuidad. Ya. X es continua en R. Logaritmo natural de U es continua en R más, ¿cierto? Y X cuadrado también continua en R. Por lo tanto, f de x igual a x menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Si se fijan en el logaritmo natural, el u que le estamos entregando siempre es positivo, por lo tanto es continua en todo el dominio de x. Es continua en R, ¿cierto? El clásico argumento por álgebra y composición de funciones continuas. Ya, eso sería la A. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Ya, cualquier cosa me interrumpen. La B dice, calcule la derivada de f, use esta información para deducir todos los ceros y signos de f y calcule el límite de x a más o menos infinito. Esto es calcular la asíntota horizontal. Entonces, primero la derivada de f. F' de x es igual a la derivada de x menos logaritmo natural de x al cuadrado menos más 1, ¿cierto? Entonces, primero, la derivada de una suma de funciones va a ser la suma de las derivadas. Por lo tanto, derivamos el x, que me da 1, menos, porque las constantes salen afuera de las derivadas, la derivada de logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Esto es igual a 1 menos. La derivada del logaritmo natural es 1 partido en el argumento, pero por regla de la cadena tenemos que agregar la derivada del argumento. Finalmente nos queda 1 menos la derivada de x al cuadrado más 1 es 2x partido en x al cuadrado más 1. ¿Ya? Aquí tenemos la derivada de la función. Pero para analizar el crecimiento y decrecimiento de una función, necesitamos saber cuándo la derivada es positiva y cuándo es negativa, y cuándo es cero. En esta forma no es tan claro saber cuándo la función es positiva y negativa. Siempre vamos a buscar que nos queden polinomios, productos de polinomios y en fracciones, porque así podemos analizar con el método de intro al cálculo, ¿cierto? Separamos los factores que componen nuestra función, vemos cuando cada una es positiva o negativa en los intervalos de R y multiplicamos para saber el signo final. Entonces esta expresión, para que sea más fácil de trabajar, vamos a buscar un denominador común, que es 1 x al cuadrado más 1, pero tenemos que multiplicar el 1 por eso para que esté bien hecha nuestra suma de fracciones, menos 2x. Esto es igual a x al cuadrado, menos 2x más 1, partido en x al cuadrado más 1. Por ejemplo, aquí ya podemos saber que esto de acá siempre es mayor a 0. Por lo tanto, el signo de la derivada va a estar acá, ¿cierto? Pero esta expresión no es lo suficiente cómoda para trabajar aún. Hay que tratar de factorizar la expresión que tenemos arriba. ¿Alguien me dice cómo podríamos factorizar esa expresión? Lo mismo de abajo, pero con un menos. Es parecido, pero no es lo mismo, porque tú dices como aquí al cuadrado menos 1. O sea, me refiero aquí a un binomio, pero del mismo de abajo, pero con un menos. X menos 1 y X menos 1.
Ya, sí, sobre eso. X menos 1, X menos 1. X menos 1 al cuadrado. ¿Cierto? Sí. Porque nos queda el X al cuadrado menos el doble, el primero por el segundo, acá, menos 2X. Chuta. Y después el segundo al cuadrado, que el 1 está ahí. Pero ¿qué pasa? Que esta cuestión cambia el signo en algún momento. ¿Puede ser negativa? No. No, ¿cierto? Porque aquí tenemos algo al cuadrado. Las cosas al cuadrado siempre son mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Y esto es mayor a 0. De hecho, solo puede ser igual a 0 cuando. X igual 1. Exacto. Entonces, f' de x es igual a 0 si x es igual a 1 y es mayor a 0 si x es distinto de 1. ¿Qué nos dice esto sobre la función original? Si la derivada es mayor a 0, ¿la función original crece o decrece? Crece. Exacto. Crece si x es distinto de 1 y no sabemos, digamos, o es constante, derivada a 0, si x es igual a 1. ¿Ya? En realidad no es como constante porque obvio que cualquier función es constante en un punto, pero no sabemos si crece o decrece. Lo más probable es que sea... Mira, aquí la idea es que tengan esta intuición. Ustedes saben que la función siempre crece y que en el 1 tiene una derivada igual a 0. Por lo tanto, la función, primera como idea de cómo podría ser esta función. Aquí están los ejes, hasta el 1. La función siempre crece, siempre crece, siempre crece, siempre crece, siempre crece, siempre crece. Ah, y de hecho tiene un 0, ¿dónde dijimos? En 0. Por lo tanto pasa por el 0, acá crece. Lo único que puede pasar es que en el 1 quizá hay un cambio de convexidad, ¿cierto? Porque la derivada es 0. Es decir, que va por acá y acá cambia de convexidad, pero sigue creciendo. Y por eso la derivada es 0 en ese punto. Se llega a guatear y después sigue creciendo. Entonces, ya tenemos una idea de cómo es la función. Nos pregunta, crecimiento estricto. Ya, entonces aquí respondimos, ¿cierto? Crece, por lo tanto, f de x crece estrictamente en... Aquí tengo la duda de si deberíamos sacar el punto de x igual a 1. Yo creo que no, que es estrictamente negro. Porque si crece siempre para cualquier x, sin importar cuál sea, crece para todos los x, incluyendo los que están muy cerquita de 1. Entonces, sería raro que no creciera, es un punto particular. Y si crecen todos los que están alrededor, también va a crecer en el 1. ¿Y qué más pregunta? Usa esta información para deducir todos los ceros y signos de f. Ya. Ahora, según el bosquejo que hicimos, f puede tener otro cero. No. No. ¿Por qué no puede tener otro cero? Por la derivada. Ujú. Porque ¿qué le pasa a la función después del cero? Crece. Crece, ¿cierto? Entonces nunca va a volver al cero. Y por el contrario, cuando estamos antes de ese cero, la función siempre va creciendo. Por lo tanto, si están los negativos, va a crecer y la primera vez que se encuentre el cero va a ser la única. Por lo tanto, por lo tanto, el único
0 de f es en x igual a 0, a tal que f de x menor a 0, bueno, podemos hacer una pequeña tablita, es menor a 0, igual a 0 o mayor a 0. Sabemos que igual a 0 en x igual a 0, ¿cierto? Como siempre es estrictamente creciente, cuando estamos antes que el 0, esta cuestión va a ser negativa cuando x vale menos que 0 y positiva cuando x vale mayor que 0. Entonces ahí tenemos todos los signos de f. Y finalmente, Una pregunta. ujú, Cuando está entre -1 y 1, ¿no decrecería? mm, Entre -1 y 1. ¿por qué? A 0, algo. O sea, es que viendo el x-1 al cuadrado partido en x cuadrado más 1, quedaría más alto el denominador, ¿no? Estaría yendo para abajo hasta llegar a 0. Después vuelve a crecer. Ujú. Es que piensa que esto de acá, por ejemplo, es x al cuadrado, ¿cierto? Bueno, está al lado. X al cuadrado menos 2x más 1. Es que el argumento del crecimiento o el decrecimiento de la función se da por la derivada. Si la derivada es positiva en un punto, entonces la función sí o sí va a crecer, ¿cachai? Quizás no se ve tan directamente porque tenéis polinomios, ¿cachai? Y de repente es difícil ver cuál es más grande que el otro, solo analizando como estas expresiones, pero si la derivada es mayor a cero, eso ya te da toda la información que la función crece. Y como la derivada es mayor a cero en todo de red, tiene que decrecer sí o sí. O sea, perdón, tiene que crecer sí o sí. Quizás si lo veis con detalle, como lo que tú estás diciendo en el intervalo, te das cuenta que en realidad sí, sí crecía. O si pasa algo raro, igual después me avisa y lo revisamos por correo. Ya. ¿Ya? Eh, sí, sí, yo voy a mandar las anotaciones. Me preguntan si mandar las anotaciones. Voy a mandar las anotaciones y voy a subir la clase grabada, ¿ya? Por si quieren prestar atención nomás. Está bien. Esta va a ser como la pauta entre paréntesis. Eh, ya. ¿Y qué falta? Falta ver el límite de la función hacia más infinito y menos infinito. Límite de x convergiendo a, veamos menos primero a menos infinito, de f de x, va a ser igual al límite hacia menos infinito de x menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Ya. ¿Qué parece? O sea, ¿qué pasa? Cuando el x va hacia menos infinito, esto converge a menos infinito, ¿cierto? ¿Y esto a dónde converge x al cuadrado más 1? También a más infinito. A más infinito. Y cuando el argumento converge a más infinito, el logaritmo natural a dónde converge. No converge, ¿o no? No converge, ¿cierto? Pero se va tenemos la función logaritmo natural, se va a infinito, cuando me voy a infinito acá, ¿cierto? Si separamos el límite, nos queda el límite de x a menos infinito de x, menos el límite de x a menos infinito del logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Esto igual a menos infinito, bueno, entre comillas, el límite no es igual a eso, pero ya cachamos que la cuestión no va a diverger, o sea, si les queda algo de este estilo, esto es como un análisis, si les queda menos infinito, más infinito, ustedes no pueden saber si la función converge o no converge, y habría que ocupar otro método, porque quizás se podrían anular ambas como convergencia y llega a haber una convergencia de algún punto en R. Si les queda menos infinito y menos infinito, ahí ya como que sí o sí la cuestión será menos infinito.
igual si les queda más infinito y más infinito. Pero en este caso, les queda menos infinito, menos el límite de u, digamos, a infinito del logaritmo natural de u, haciendo un cambio de variable, y ese límite de infinito, entre comillas de infinito, porque como que el límite no existe, pero diverge, por lo tanto les queda menos infinito, el límite diverge, ¿cierto? No hay ninguna posibilidad de que eso converja a algún valor real. Por otro lado, tenemos el límite de x a más infinito de f de x. Ya, y ahora hay un problema porque tenemos que x converge a más infinito y el logaritmo natural de x al cuadrado más 1 converge a menos infinito. Esto a más infinito y esto a más infinito. Por lo tanto, estamos restando infinitos, ¿ya? En este caso no podemos decir que la cuestión converge sin criterio, ¿cachai? Porque podría ser que se llegaran a anular ambos crecimientos y decrecimientos y la cuestión al final converge a un valor. Entonces, aquí hay que buscar otra manera de ver que la cuestión converge o no diverge. Aquí yo, por ejemplo, me quedé pegado un rato porque cuando ustedes tienen una suma de límites, no hay criterios para ver si la cuestión converge. No podía ocupar L'Hopital, no podía ocupar quizás como criterios de polinomio, qué sé yo. Entonces tienen que, de alguna manera, armarse una multiplicación de funciones, el límite de un producto de funciones. Si no, no hay cómo sacar esto. Entonces, como otro caso, que lo que tienen que hacer es el límite de x, factorizan por x, cara de palo y les queda 1 menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1 partido en x. ¿Sí? Ahora separan los límites y les queda el límite de x a más infinito de x por el límite de x a más infinito de 1 menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1 partido en x. De hecho, el 1 sale afuera porque es una constante, ¿cierto? Les queda 1 menos el límite de x a más infinito de esta cuestión. ¿Ya? Esto sabemos que va a más infinito. Falta ver esto, que esto es algo un poco más amigable porque ustedes saben los límites del logaritmo natural partido en x. Entonces, calculémoslo por separado. Está muy claro ese, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos el límite de x al cuadrado más 1 partido en x. Esta cuestión se va a más infinito, esta cuestión se va a más infinito, por lo tanto podemos aplicar, ¿cierto?, L'Hopital. Siempre los límites del logaritmo natural se suelen sacar con el L'Hopital. A más infinito, la derivada de lo de arriba nos queda 1 partido en x al cuadrado más 1 por la derivada de x al cuadrado más 1, que nos queda 2x, partido en la derivada de x, que es 1. Por lo tanto nos queda el límite de x a más infinito de 2x partido en x al cuadrado más 1, que esa cuestión ya sabemos que es 0 porque abajo tenemos un exponente mayor que arriba. Por lo tanto, esta cuestión es el límite de x convergiendo a más infinito, no, pues sería como entre comillas, más infinito por 1 menos 0, que sería 1 por más infinito igual a infinito. Una manera un poquito más formal de hacer esto es decir que tiene una sucesión acotada por otra que converge a infinito, por lo tanto el infinito va a ganar. Por lo tanto, tenemos que no hay asíntotas horizontales. No preguntaba esto, pero esa es como la conclusión.
Si la función vamos a menos infinito, se va a menos infinito para abajo y en más infinito se va a más infinito para arriba. Es decir, este dibujo estaba bien, digamos, como que la función para acá se sigue decreciendo para siempre y acá también sigue creciendo para siempre. Sigue, ya, entonces vamos, está listo, está listo. Calculamos la segunda derivada de f. Voy a cargar la tabla. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Trae como recuerdos de la pandemia. Qué terrible. Ya sube. Vamos un poquito. Buena, ya. Que hagan que funcione. Vamos con la segunda derivada para ver las convexidades. Tenemos que ¿sí? La segunda derivada de x va a ser la derivada de la primera derivada, que era esta de acá, ¿cierto? Quizás no nos acomoda más derivar esta expresión porque tiene una constante, va a ser menos matraca. Eso es como igual una estrategia. La expresión factorizada nos sirve para analizar los signos, pero si la vamos a derivar de nuevo, quizás nos conviene usar la expresión que no estaba factorizada porque vamos a poder sacar la constante al tiro. Entonces nos queda la derivada de 1 vale 0, nos queda menos la derivada de un cociente, que sabemos que es denominador al cuadrado, y luego la derivada del primer término, que sería 2, por el denominador, menos, el menos estaba afuera, el primer término por la derivada del término del denominador, que es x al cuadrado más 1, por lo tanto la derivada es 2x. Esto me da, pasando el signo menos para adentro, cambiando los signos de esto, nos quedaría 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 2 partido en x al cuadrado más 1 al cuadrado. Finalmente restamos los términos que tienen el mismo grado. Nos queda 2x al cuadrado menos 2 partido en x al cuadrado más 1 al cuadrado. Ya. Como les dije, siempre busquen las expresiones que estén factorizadas. Esto se puede factorizar un poquito. Podemos factorizarlo por 2, por ejemplo. Nos queda 2 x al cuadrado menos 1 partido en x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esta expresión de acá la podemos volver a factorizar en una diferencia de cuadrado y nos queda 2 x más 1, x menos 1, partido en x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ya? Esta parte de acá siempre es mayor a 0. Por lo tanto, nos falta analizar estos dos términos de acá. Ahora hacemos nuestra tablita típica, ¿cierto? Dentro del cálculo. X más 1, x menos 1, y finalmente f' de x. ¿Ya? ¿En qué intervalos vamos a dividir esta tablita? En todos los ceros que tenga nuestro polinomio. El primero, por ejemplo, este de acá, se anula cuando x vale menos 1, por lo tanto, dividimos en menos 1. El segundo se anula cuando x igual a 1. Dicho, ¿Sí? una pregunta, en
En ese ejercicio no pusiste el denominador porque en ese caso es mayor que cero o en general no se pone cuando sigue esa tabla. En general sí se pone, pero en este caso como es mayor a cero no nos importa, porque lo Ya. podríais poner como acá, por ejemplo, Sí, sí. así como estricto rigor le ponía aquí al cuadrado a 1, pero aquí como que te va a quedar más. Entonces no afecta. Ya, pero a lo que me refiero es que entonces cuando analizáis como la convexidad lo hacéis como de toda la función, no como de la cosa que se te iba a hacer. Exacto, sí, Ya, tenéis que analizar el signo de toda la función que es la derivada, la segunda derivada. ya, bueno. Entonces, x más 1 se anula en menos 1, antes es negativa y después es positiva. X menos 1 se anula en 1, acá, antes es negativa y después es positiva. Y los signos al final van a ser menos por menos, más por más por menos, menos por más, menos, más por más, más. Entonces, ¿qué concluimos? Que en este intervalo, ¿qué pasa con f de x? Ya. Entre menos infinito y menos 1, ¿la función es cóncava o convexa? Cóncava. ¿Cóncava? ¿Segura? Ni yo sé. No, Ni yo sé. A ver mi resumen. Bueno, igual si alguien me sopla, bacán. pero si es positiva, tiene que ser convexa, ¿o no? Ujú. Sí, yo me acordaba que era convexa. Lo voy a checar rápidamente. Y ahí hay un punto de inflexión. Hay dos, porque baja y después sube otra vez. Exacto. Sí, aquí está bien. Cuando la segunda derivada es mayor a cero, es positiva, entonces la función es convexa. Cuando es menor a cero, es cóncava. Y después, cuando vuelva a ser mayor a cero, va a ser convexa. Por lo tanto, hay dos puntos de inflexión que son los puntos donde cambia la convexidad. Entonces, aquí es importante que, según yo, con este dibujo se cacha lo que ustedes quieren decir, que donde la función es cóncava o convexa. Pero por si acaso, ¿cierto? Que hay algunos ayudantes menos pesaditos, ustedes le ponen convexidad y concavidades. Entonces ponen en menos infinito, coma, menos 1 y en 1, más infinito, f es convexa. ¿Cierto? En menos 1,1, f es cóncava. Y hay dos puntos de inflexión. En menos 1 y 1. Ahora volvemos al enunciado, por si acaso no se nos olvidó responder nada, ¿cierto? Ya, probamos que f tiene dos puntos de inflexión. Ya. Calculamos f', vimos las convexidades, concavidades y vimos que tiene dos puntos de inflexión, listo. Ya. Y finalmente, típico, graficar la función. Entonces, qué horrible. Primero, aquí ustedes tienen que ocupar toda la información que tienen. Sabemos que hay un 0 en 0, por lo tanto la función tiene que pasar por ahí. Sabemos que algo pasa en el 1 y en el menos 1, que son puntos de inflexión, y que la función siempre es creciente. ¿Ya? Entre menos 1 y 1 tenemos una función creciente que es cóncava. Por lo tanto, va a ser algo así. A ver si puedo hacer algo mejor. Así, por ejemplo. Es cóncava y es creciente. Por otro lado, entre 1 y más infinito, la función sigue siendo creciente porque siempre es creciente, pero esta vez cambia la convexidad y pasa a ser convexa. Y entre menos infinito y menos 1, la función también es creciente, pero también es convexa. ¿Ya?
y la función hacia más infinito crece indefinidamente y hacia menos infinito decrece hasta menos infinito por los límites que calculamos. Por lo tanto, como es creciente y no tiene asíntotas horizontales, el recorrido de f es igual a r. ¿Sí? Porque para cualquier valor hay un x suficientemente grande tal que f va a crecer hacia allá. Y para cualquier valor negativo va a haber un x suficientemente chico tal que la función va a decrecer para allá. Y ahí está todo. Bosqueje geográfico y deduzca el recorrido. ¿Alguna duda? Bueno, bacán si me van respondiendo por el chat igual si van cachando para o no les puedo ver las caras. Ya, esto sería como típica pregunta, sacar toda una función. Quizás faltó como los mínimos y los máximos, pero puedes practicar con los propuestos que están en mis auxiliares. Y vamos con la P2. ¿Ya? Entonces hay que calcular esa tontera de ahí. Dice, indicación. No sé si esta pregunta está muy maldadosa porque si te ponía a calcular esa F'', es horrible, horrible. Vamos a la P2. No sé si puedo como recortar esto. No, no hay mano. 0A. Era de x menos a al cuadrado por f' de x con f de x igual arco tangente al cuadrado de x partiendo 1 más x al cuadrado. ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, tenemos que calcular esta primitiva de una función que es bien rara porque de hecho no la ponen explícitamente porque la segunda derivada de f, imagínense, tienen que derivar el denominador al cuadrado 2 veces, tienen que derivar el arco tangente, después tienen que derivar 1 x al cuadrado, queda horrible. Entonces, ¿cómo? Lo ideal sería calcular la primitiva de f de x, no la primitiva de f' de x. ¿Con qué método de integración podemos recuperar una derivada de orden menor e integrar, por ejemplo, la primera derivada de f en vez de la segunda derivada de f? ¿Alguna sugerencia? Piensen, ¿qué método si yo tengo una derivada de una función, termino calculando, por ejemplo, la función original, como la primitiva, por parte, exacto. Por parte la gracia es que vamos a poder derivar una función y integrar la otra. Y vamos a calcular la primitiva de eso. Entonces, siempre que ustedes tengan información sobre, no sé, si ustedes le piden integrar f' y quieren integrar, si ustedes les piden integrar f' y saben cómo integrar f, entonces, ¿cómo? Por partes. Viceversa también sirve. Si ustedes les piden integrar f, pero solo saben integrar f', también por partes de función. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora van a ver la magia. Tenemos, ¿cierto? Vaquita. ¿Cuál vamos a derivar? Tenemos dos candidatos. El primero, Exacto, el primero. ¿Por qué? Porque la otra la queremos integrar. Y aparte porque se hace más simple el derivarla. La derivada de la función va a ser 2x menos a de x. No será ningún signo menos ni nada raro porque la derivada de esto de adentro es 1.
La función que vamos a integrar, por lo tanto, va a ser f' de x, y por lo tanto b, es decir, la primitiva de esa función va a ser f' de x. Entonces por vaquita esto es igual a, ¿cierto? Un día vi, una vaca, sin cola, vestida de uniforme. Ya. ¿Qué me falta? ¿Alguien me dice? Límites de integración. Exacto. Ahora estamos usando la vaquita, pero estamos usando la vaquita para una integral definida. Tiene límite de integración. Por lo tanto, acá tenemos que volver a poner el límite de integración. ¿Dónde más falta el límite de integración? O sea, entre comillas. Como antes del menos. O sea, pero Exacto, falta como evaluarlo ahí. exacto. Los límites de evaluación, podríamos decir. Que sería aquí. ¿Ya? Ahora, dice evite calcular evite calcular la segunda derivada de f, pero vamos a tener que calcular la primera derivada de f para evaluar esta cuestión de acá. ¿Ya? Si se fijan en realidad, al tiro pueden saber que esta cuestión de acá, no, está cargando lento. Ya. Esta cuestión, bueno, dejémosla así por ahora, después la vamos a calcular, porque tenemos que calcular la derivada, pero tenemos dos opciones. Puede llegar y integrar esto que tenemos acá, o volver a ocupar otra vaquita para recuperar f. Yo creo que si ocupamos otra vaquita va a ser más simple, porque ustedes pueden ya especular que esta parte de acá, cuando la derivemos me va a dar un 2, y acá me va a caer f. Entonces voy a integrar dos veces f, que se ve mucho más simple. Entonces, vaquita, de nuevo, ¿cierto? Tenemos u. ¿Cuál va a ser la función que vamos a derivar? X menos a, exacto. Podemos poner el tiro de x menos a, como para que la constante la contenga, y por lo tanto du va a ser igual a 2x de x. Ahora me preguntan, ¿por qué tuvimos que poner la integral ahí? ¿Te refieres a los límites de integración? Es porque ese es el teorema de la vaquita, o sea, de integración por partes, cuando tenemos integrales definidas. Sí o sí hay que poner los límites ahí. Si te fijas, cuando tú estás calculando una integral definida, esto te tiene que dar un número, porque estás calculando cuánto vale el área acumulada por la función en un intervalo. Entonces, si no le pones límites, no tiene sentido, porque estás diciendo que el área, el área de un lugar es X. No, pues se supone que tiene que ver con algo concreto. Entonces, los límites te dan una expresión concreta. Eso es como para recordar por qué tiene que haber un límite de evaluación. Entonces, en consecuencia, db va a ser f' de x, por lo tanto, b ¿Por qué va a queda ser un 2x y no como un 2 de x solamente? Eso. toda la razón. Gracias. A ver si están atentos. Ahí está. La derivada de 2x menos a. Entonces, por la vaquita, esto es x menos a al cuadrado por f' de x, 0a, menos, aquí, ojo que es como un error común, no poner la segunda vaquita todo con el signo menos. El signo, porque esto de acá es esto de acá. Entonces, la integral entera la voy a transformar en un día vi una vaca sin cola, vestida de uniforme. ¿Cierto? Bien, podemos pasarlo acá. Entonces tienen que tener ojo con el signo, que al final les queda un menos acá y acá les queda un más. Entonces vemos todo esto por separado. ¿Cierto? Esto lo vamos a poner
Carita feliz. Esta estrellita. Y este, no sé, feliz. Entonces, primero tenemos que calcular la derivada de f, porque tenemos que evaluar en la derivada en algún punto. En realidad, si tienen un poquito de visión, van a cachar que si evaluamos esto en cero, perdón, si evaluamos esto en a, me va a quedar a menos a, que es 0, y no tengo por qué calcular la derivada de f. Pero cuando la evalúe en 0, me va a quedar a al cuadrado por f' de a. Por lo tanto, ya, sí tengo que calcular la derivada de f. Eso es como por si alguno pensó en saltarse a calcular la derivada. Entonces, f' de x es igual a la derivada de arco tangente de x al cuadrado partido en x al cuadrado más 1. La derivada de un cociente, ¿cierto? La derivada de 2x menos a no es 2. Sí, sí es 2. ¿Dónde me equivoqué? Era esto de acá. Ya está bien, ¿cierto? Sí, está bien. Ya. Entonces, el denominador al cuadrado. Bueno, la derivada del denominador, la derivada de arco tangente al cuadrado. Es una función al cuadrado, por lo tanto su derivada va a ser 2 veces la función elevada a 1. Y ahora tenemos que multiplicarlo por la derivada del argumento, que es la derivada del arco tangente. Menos la función del numerador, que es arco tangente al cuadrado, por la derivada del denominador, que sería 2x. Esto nos queda 2 arco tangente de x. ¿Cuánto es la derivada del arco tangente? ¿Alguien me dice? 1 partido en 1 más x cuadrado, ¿o no? Exacto. Muy bien. Partido en x al cuadrado más 1 cuadrado. Menos. Aquí podemos separar en dos fracciones. ¿Por qué? ¿Por qué me conviene hacer esto? Porque si se fijan, acá recuperamos la f de x original. Por lo tanto, me queda 2 arco tangente de x partido en 1 más x cuadrado. De hecho, este 1 más y al cuadrado se acumula con este y te queda al cubo. Menos f de x, 2x f de x. Voy a cambiar el cargador porque se me va a apagar el... ¿Alguna duda? ¿Está ahí? No te falta multiplicar por ¿Por qué? o sea, ya el arco tangente por lo de abajo menos arco tangente por lo de abajo, ¿no? Está bien. ¿Acá? Antes. ¿Acá? ¿O... O sea, en ese, ya, porque tenéis ya vas a derivar Ujú. y te queda el arco tangente por el término de abajo, menos el arco tangente por el término de abajo, ¿no? Tú decís como que me hubiera quedado como separar, como incluir el x cuadrado más 1 abajo. ¿Cómo? O sea, ya mira, la derivada de la función. ¿Ya? Esta derivada. Sí, ¿Ya? ya para derivar haces arco tangente derivado Ujú. por el término de abajo. Ah, ya, 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 sí, sí, sí. Tienes razón. Sí. Sorry. ¿Ahí sí?
Y ya x al cuadrado más 1. Y queda al cuadrado al final. ¿Ahí está bien? A ver si yo lo había hecho antes. Mm, sí, ahí creo que está bien. Busquemos el error rápidamente. Función de elección. Tenemos un cachito, tiro vuelvo. Voy a buscar cargador para la tablet y vengo al tiro. Ya, espero que sea lo suficiente para que no se apague. Ahí sí, sorry. ¿Hasta ahí todo bien? Ya, súper. Entonces tenemos la derivada. Y ahora podemos calcular lo que nos falta. Que era carita feliz, ¿cierto? Entonces, la carita feliz va a ser igual a x menos a al cuadrado por la derivada, que sería 2 arco tangente de x partido en 1 más x al cuadrado, menos 2xf de x, evaluado en a y en 0. Entonces nos queda que de hecho f de x vale arco tangente al cuadrado de x partido en 1 más x al cuadrado. En a vale 0. Ya todo esto llamémoslo no sé, estrellita satánica. Me quedo mal. De A, ¿cuánto va a ser? Si se fijan acá, voy a evaluar en A y me va a quedar 0. Por lo tanto es 0. Y cuando la evalúo en 0, ¿cuánto va a dar cotangente de 0? ¿Cero? Exacto, 0. Y acá me queda otro 0. De hecho es 0 por eso y es 0 por eso. Doble 0. Me va a quedar 0. Bueno, x menos 0. No, sorry. 0 menos a al cuadrado por 0 menos 0. Y esto igual a 0. Por lo tanto, carita feliz era 0. Me preguntaron algo. ¿Por qué menos de 2x por f de x? Sale de acá porque tenemos menos 2x y esta parte que la subrayé en amarillo es la función f de x que definimos originalmente. Está acá. Por eso. Y en integrales impropias, cuando la integral está muy cochina, recomiendo mejor usar los criterios de comparación para la convergencia. En impropias, claro. Bueno, ahí después vamos a ver eso como más detalle. Nos falta un cuadrado en el denominador.
Ujú. ¿Acá? ¿O en otra parte más? No sé si se escucha, ¿Sí? ¿Sí? pero me quedo en el menos 2 f de x allá, porque queda con x cuadrado más 1 al cuadrado. Y la función original es arco tangente cuadrado de x partido en x cuadrado más 1. Mm, ¿Cómo? A ver, no entendí muy bien, sorry. Donde está la parte amarilla, ¿Ya? eh, la función original quedaría como 2x f de x partido en x cuadrado más 1. Ah, ya le entendí. ¿Por qué? Mm, sí, toda la razón. Quería como 1 más x cuadrado. Aquí les queda un cuadrado. Y eso, ahí lo mismo. Ya, ahí sí. ¿O hay alguna otra duda? ¿Más bien? Ya. Entonces, ¿qué falta calcular de esta expresión tan fea que nos quedó? Ya, la estrellita. La estrellita es 2x menos a por f de x. Aquí se me olvidó poner los límites de evaluación. Entonces nos queda 2 por a menos a por f de x menos 2 por x menos 0, sorry, 0 menos a por f de a. No, por f de 0. ¿Qué pasa? Que nos queda esto 0, por lo tanto todo eso es 0. Y f de 0 es 0, por lo tanto todo es 0. Y también nos va a dar 0. Nos estaría faltando asterisco. ¿Es necesario calcular asteriscos si sabemos que lo que está antes da cero? Es que lo que está antes está sumando. Ah, ¿verdad? Ahí sí. Entonces tenemos la primitiva de la función original, arco tangente de x partido en x al cuadrado más 1 de x. Eso es lo único que nos falta calcular. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos calcular esto? ¿Con impropio? Pero ¿dónde se indefine la función? O sea, la función de dentro. ¿En cero? En 0 te queda 0 partido en 0 más 1, que es 0. No se indefine en ningún momento, así que se calcula como una primitiva normal. De hecho, esta pregunta no es de impropia, es solo de calcular primitiva. Este examen no tenía nada de impropia, pero igual está difícil. ¿Con qué método? Por ejemplo, ustedes saben que la derivada de arco tangente es justamente lo que está multiplicando, ¿cierto? Sí. De hecho, esto es Disculpa, todo al cuadrado. eso ¿Sí? al cuadro. Ya. Ustedes saben eso. Eh, ¿Con qué método podemos sacar la derivada de la función? Ahí mismo. Sustitución, exacto. ¿Con qué cambio de variable hacemos? ¿Alguna idea?
X cuadrado más 1. Ya, esa es una opción, pero el problema es que si hago x al cuadrado más 1, la derivada me queda 2x. Y eso ya como que no está en la expresión. Entonces, lo que queremos lograr es algo tal que su derivada sea lo que nos sobra, es decir, 1 partido en x cuadrado más 1. ¿Qué cosa si yo la derivo me da 1 partido en x cuadrado más 1? El arco tangente. Exacto. Bueno, bacán que den su idea, porque a mí igual se me ocurrió al principio x cuadrado más 1, pero no salió. Entonces, eh, tenemos que hacer como este análisis de por qué una es mejor que la otra y ojalá hacerlo antes de empezar a matraquear porque perdemos tiempo. Entonces aquí como que parece que está saliendo bien porque nos queda un cambio de variable. Acuérdense que cuando tenemos integrales definidas, el cambio de variable hay que cambiar el límite de integración. Cuando x es igual a 0, entonces u ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el cotangente de 0? Pero 0, exacto. Y cuando x vale a, u vale simplemente arco tangente de a. No sabemos cuánto vale. Lo dejamos expresado. Y esto es igual a la integral entre 0 y arco tangente de a de u al cuadrado, porque arco tangente es u. Y si se fijan, todo esto de acá es nuestro du. Por lo tanto, simplemente aquí chantamos el du. Y convenientemente nos queda una primitiva muy simple. Ustedes ya se saben de memoria, ¿cierto? ¿Cuánto es la primitiva de u al cuadrado? Vamos, vamos. U3 partido 3, creo. Exacto. Se la tienen que hacer de memoria. Arco tangente de a en 0. Ahí está. Por lo tanto, nos queda arco tangente de a al cubo tercios menos arco tangente de 0 al cubo tercios. Arco tangente de 0 es 0. Y nos queda simplemente arco tangente cubo de a partido en 3. Por lo tanto, y, que podemos llamarle i a este monstruo que teníamos acá, que era lo que queríamos calcular originalmente, es igual 0 más 0, después era menos o más. Más 2 veces asterisco, que sería más 2 veces arco tangente de a al cubo tercios, y solo nos sobrevive el 2 tercios de arco tangente de a al cubo. Ya. Conclusión, esta pregunta era más que nada para de primitivas, cambios de variables, estaba difícil, pero no era de la última materia. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Era mucha matraca. Entonces ahora pasamos a la parte. Oh, ya esta vuelta está pajera a la vez. Ya no es tan terrible. ¿Quieren que revisemos la B? Es de TFC. Igual la hice, pero no es como de la última materia. La C sí es de C. ¿Quieren que veamos la B igual o prefieren que nos vamos a la C? Hay una pregunta. ¿Sí? Como la C no nos podrían preguntar, ¿o sí? Sí, pues sí les podrían preguntar porque es solo series, pues no hay series de potencia. ¿O ustedes tienen entendido algo distinto? Yo había entendido que nos iban a preguntar de series de potencia, pero no series numéricas como directamente. Ah, O en bola me equivoqué, no sé. a ver, déjame responder y al tiro veo novedades. A ver qué onda. Me dicen cómo es la primitiva de u al cuadrado.
Eso es porque la primitiva de cualquier... La primitiva de x, ¿sí? ¿Te acordaste? Es igual a x a la alfa más 1 partido en alfa más 1. Sí. Bueno, y eso es porque la derivada de alfa más 1 te queda alfa más 1 por x al alfa. Le resta 1. Ya, ok. A ver, déjenme cachar novedades para no mentirles. ¿Qué dijo Luchito? Dice... Centro de gravedad, integrales impropias. Ah, los contenidos de la semana 14, series de potencia hasta la página 147. Además, si los contenidos de la semana 13 no se evaluarán directamente, es necesario terminar bien los contenidos. O sea, ya, sí, entonces no entrarían ejercicios como la C. Conclusión. No debería. Eh, eso, pues no sé qué quieren ver. La B es de TFC, no es de la última materia. ¿Quieren ver la B? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Veamos la B. Es G de X la primitiva entre 1 y x cuadrado. G de X no, es de G de como T por no sé qué cuestión. Pi por T partido en 2x de T con G de X igual a seno de X partido en X. Pero si no entraría en criterios de convergencia impropia, ¿cierto? Sí, eso sí. Entonces, dice calcular, esto es G de X, calcular G' de X. Ya. ¿Por qué TFC? Porque tienen una función que se define como una primitiva definida con el límite de integración dependiendo de X y hay que calcular la derivada, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería, ojalá llegar a aplicar TFC y decir que la derivada de eso sería la función que está dentro evaluada en los límites de integración. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos ocupar TFC? ¿Alguien me dice? ¿Por qué no puedo decir que G' de X, esto es falso, es G de pi partido en 2x evaluado en el t lo evalúo en x cuadrado, ¿cierto? Por la derivada de la cuestión, menos g de... Bueno, eso no, pues porque el otro límite es constante. ¿Por qué esto no es así? TFC me dice que si g de x está definida de esa manera, entonces g' va a ser igual a g de x, ¿ya? Pero, esta función no debe depender de los límites de integración, de la variable a los límites de integración. Tiene una variable muda, por lo tanto acá hay un x que ahí nos caga todo, no podemos ocupar TFC porque hay un x metido. ¿Sí? La función que estamos integrando solo debería depender de la variable de integración, que es t. Por lo tanto, tenemos que hacer algún... no se puede aplicar. Al tiro. Cambio de variable. ¿Ya? ¿Cómo hacemos un cambio de variable?
la idea es que nos desaparezca el 2x de ahí. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos carepalo. ¿Por qué reemplazo el t? Para que me desaparezca el 2x. O sea, al revés. El t, ¿por qué lo puedo reemplazar? ¿Qué pongo en vez de la t? Para que los 2x desaparezcan. 2x. Exacto, 2x, ¿cierto? Como carepalo digo, t igual 2x. Entonces hago un cambio de variable que sea, quiero que te valga 2x por, ¿cómo lo hice acá? Por una variable, por ejemplo, mu, o sea, u. De hecho, le pueden poner el pi al tiro para que desaparezca. ¿Cómo lo hacemos? Quiero que desaparezca el pi así. Ahí está. Por lo tanto, el cambio de variable que nos convenía era pi por t partido en 2x. Bueno, el que está ahí. ¿Qué pasa si hacen eso? Cambio de variable. U igual pi por t partido en 2x. ¿Ya? La derivada va a ser pi partido en 2x por dt. Aquí hay que tener mucho ojo que la variable de integración es t, no es x. Por lo tanto, el x dentro de la integral es una constante. Se comporta como una constante. ¿Ya? Y los límites de integración también cambian cuando t vale 1. Entonces u vale pi partido en 2x. Y cuando t vale x cuadrado, u vale pi por x cuadrado partido en 2x, que esto es pi por x medios. Por lo tanto, la integral nos queda g de x igual a la integral entre pi partido en 2x y pi por x partido en 2 de g de u. Y ahora hay que cambiar el diferencial. Dt va a ser igual a du de x por pi partido en du. Aquí lo único que hice fue pasar eso al otro lado dividiendo. Y nos queda g de u por 2x partido en pi de u. ¿Ya? Ahora, tenemos el mismo problema, ¿cierto? Hay una x dentro de la integral. Pero, ¿qué nos impide sacar esto para afuera? ¿Puedo hacer esto? Nada es constante, ¿no? Exacto, es constante. Por lo tanto, yo, carevalo, puedo sacar la expresión que me molesta afuera de la integral. ¿Sí? El problema antes es que la x estaba dentro de la función, y yo cómo separo la parte de g que depende de x con la parte de g que está por t, no puedo. Entonces tengo que sacar la dependencia de x fuera de la función para después sacarla fuera de la integral. Y ahora ya tengo algo que sí puedo ocupar TFC. 2x, g' de x va a ser derivo la primera, tenemos la derivada de 2x partido en pi ¿sí? Esta es la derivada de un producto. La derivada del primer término sería
2pi. Ahora la variable que nos estamos preocupando si es la x, y la u de adentro nos da lo mismo. Por la integral tal cual, la misma. Pi por x, por medios, gu, du. Se parece al C3. Puede ser. Más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y ahora si aplicamos TFC, sería g evaluado en pi de x medios por la derivada de la función que está en el límite de integración superior, ¿ya? Menos g evaluado en el límite de integración inferior por la derivada de la función que está en el límite de integración inferior. Ahí está. Esto igual a, esto baja tal cual, ¿cierto? Sí, no, si este examen está bien maldito, la verdad. Más 2x pi por g de pi x medios. La derivada de esto es pi medios nomás. Menos g de pi partido en 2x. Y la derivada de esta cuestión sería menos pi partido en 2x al cuadrado. Por lo tanto, aquí nos queda un más. Ya. Entonces, por fin podemos evaluar g' en 1, que es lo que nos preguntaban, ¿cierto? ¿Cuál nos preguntaban? G' en 1. Ah, y ojo a recordar esto de acá. Va a ser 2pi por la integral entre pi medios, porque aquí el x vale 1, y aquí también nos queda pi medios, más esta cuestión va acá, ¿no? Va entre paréntesis. Ahí sí. De hecho, es chistoso porque si distribuimos, nos va a quedar g de pi x medios por 2x por pi partido en pi por 2, que se simplifica y nos queda x, más g de pi partido en 2x de 2x pi partido en pi partido en 2x cuadrado. Esto se simplifica y nos queda 1 partido en x. Y aquí no sé por qué siento que debería haber un signo menos. A ver. ¿O no? Mm, ¿Por qué la derivada de pi partiendo de x no es solo pi medio? Si x sería 1 y quedaría pi medio. ¿Por qué es x al cuadrado? Porque estamos calculando la derivada sin evaluar en x todavía. Entonces tenemos la derivada de pi partido en 2x, la constante sale afuera, y la derivada de 1 partido en x es menos 1 partido en x al cuadrado. Ah, ya. Gracias. Ya, de nada. Entonces ahora nos queda esta expresión de acá. No sé por qué me acordaba que se anulaba, pero parece que no. Nos queda g. Ahora cambiamos la x por 1, ¿no? Nos queda pi medios por 1 más g de pi partido en 2x, que es pi medios, por 1. ¿Esta integral cuánto vale? Estamos integrando en un punto, pi medio, pi medio. ¿Cuánto vale? 0. Exacto, 0.
al tiro nomás. Entonces nos queda igual a 2G de pi medios. ¿Y cuánto valía G? Seno de pi medios partido en pi medios. ¿Y cuánto vale seno de pi Uno. medios? 1. 1. Nos queda 2 por 1 partido en pi medios. Que eso sería 4 partido en pi. Yo me acordaba que daba 0. No sé, quizás me equivoqué cuando la hice la primera vez. Pero tiene más sentido esto porque si no, ¿para qué te dijeron cuánto valía G? Esta pregunta está demasiado cabrona. No sé a qué mente maligna se le ocurrió porque de partida como que el G estaba de más, o sea, ¿por qué G valía seno de X partido en X? Como que tenéis que hacer una evaluación más porque sí. Pero bueno. ¿Eso? ¿Alguna pregunta con esta? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Excelente. Ya, bueno. Ya voy a llamar todo ratito, entonces podríamos tomarnos un break ahora. Voy a buscar un tecito, ¿les parece? Ya. Bueno, eso, no se vayan, se vienen cositas todavía. Vamos a la vuelta. Bueno, si tienen más dudas, respondemos más dudas. Como ya vimos más materia, tengo preparado algo de límite o sea, de radio de convergencia, alguna impropia. Serie igual tenía preparadas, pero no va a entrar, así que filo. Así que eso. Ya, voy y vuelvo.